Hemos visto las semanas anteriores que Dios nos ha llamado a ser esposos bíblicos. Hemos hablado del diseño de Dios para el esposo y dijimos que hay una fórmula que resume cuál es ese diseño que Dios creó para nosotros los esposos. Dijimos que el esposo bíblico debe hacer tres cosas hacia su esposa. Debe ser capaz de liderar, amar y comprender a su esposa. Al hacer esto, el esposo está imitando los pasos de Jesús, quien es el esposo de la iglesia. Jesús ama a la iglesia y la lidera tratándola de acuerdo a su fragilidad. La iglesia es frágil, se equivoca, comete errores, pero Jesús sabe liderarla en amor y vive de una manera comprensiva hacia la realidad de lo que es la iglesia. De la misma manera, los esposos somos llamados también a vivir con nuestras esposas sabiamente, tratándolas a ellas como vasos delicados y honrosos. Si hacemos esto, estaremos entonces imitando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos dicho en los últimos 3 sermones respecto a el rol que Dios ha entregado a nosotros los esposos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un cambio de frente. Vamos a dejar ya a los esposos tranquilos en un sentido y ya habiendo aprendido que Dios los ha llamado a liderar, amar y comprender. Y ahora vamos a dedicarnos entonces en este cambio de frente a las esposas. Vamos a hablar entonces a partir del día de hoy y quizás por 2 o 3 semanas, vamos a tratar de entender cuál es el diseño de Dios para la esposa. Como dijimos en el caso de la serie o la miniserie dentro de la serie de predicaciones sobre los esposos, ya hemos hablado de la feminidad bíblica, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de las características que Dios les ha entregado a las mujeres en la creación y estudiamos Génesis capítulo 2 para ver eso. Sin embargo, queremos ahora dedicarnos especialmente a las mujeres en torno al rol de esposas. Así que van a haber algunas variantes allí un poco más de tipo operativo y del rol que nos va a llevar a enfocar un poquito más el lente y dirigirnos a las esposas. Así que quiero invitar a los hombres a que mientras escuchan, oren por sus esposas, ya sean dando gracias al Señor y alabando al Señor porque su esposa vive de esta manera o intercediendo fuertemente para que sus esposas también puedan encarnar estos roles. Y a ti, esposa, que nos ves, pues también animarte a que tú puedas escuchar a Dios y que puedas tener un corazón humilde para recibir hoy la palabra del Señor. Vamos a leer un texto que ya hemos leído, pero como les mencionaré en un momento, vamos a dedicarnos a un aspecto que no hemos tocado todavía de ese texto. Así que vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 18 al 25. Génesis 2, versos 18 al 25. Déjenme leer en favor de todos nosotros. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Como mencioné, este texto lo estudiamos precisamente cuando hablamos de la feminidad bíblica y el diseño de Dios para la mujer. Sin embargo, hoy quiero enfocarme en un aspecto particular de nuestro pasaje. Quiero destacar un asunto en particular del texto que nos va a llevar a entender cuál es ese primer rol o diseño que Dios hizo y entregó a las esposas como una responsabilidad. Y quiero que pongamos nuestros ojos especialmente en los versos 20 y 23. Mire que el verso 20 dice, cuando Adán está colocando nombres a los animales, dice, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Lo que Adán está percibiendo es que entre todo lo creado no hay algo que sea semejante a él, que él pueda ver que él se complementa con el que es similar a él. No se encontró la ayuda adecuada para el hombre.
Ahora miren la respuesta de Adán cuando la mujer es creada. Verso 23. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Cuál era el problema? Pensemos en eso. ¿Cuál era el problema antes de la creación de la mujer? No había en lo demás creado algo que fuera adecuado para Adán. Ese es el problema. En todo lo creado no había algo que fuera adecuado para Adán. ¿Cuál fue la solución de Dios? Una esposa. Esta sí es, porque del hombre fue sacada. Adán percibe en la mujer que Dios le presenta una solución adecuada a su problema de no encontrar algo como parte de él, que él sintiera que es parte de él. Ahora por fin puede ver algo en la creación y decir, esta sí es carne de mi carne. En otras palabras, Adán encontró en Eva, en esta mujer que Dios creó para él, su complemento. Antes de Eva, todos los animales tenían un semejante, pero Adán se hallaba solo. Él había sido creado para ser ayudado, pero no encontró entre los animales del campo alguien adecuado para convertirse en su ayudante. No fue sino hasta que Eva fue creada que él puede exclamar, esta sí es. Una expresión que podríamos usar nosotros es como anillo al dedo. Esta es perfecta para mí, para lo que yo necesito. Así que esposas, esta mañana diremos que el rol que Dios te dio, el primer rol que Dios te dio como esposa, el primer diseño que Dios creó para ti como esposa, es llegar a ser complemento de tu esposo. Dios te llamó a completar o complementar a tu esposo. Ahora, algunos de ustedes saben que mi esposa es de otra región del país. Yo recuerdo los primeros años de casado que ella, después de, 6 meses de matrimonio, empezó a tener el deseo de visitar a su familia. Llevaba 6 meses sin verlo y para ella eso era mucho tiempo sin ver a sus padres. Entonces empezó a planear de ir de visita donde ellos. Y yo honestamente, después de 6 meses de casado, vi eso como una bendición. Dije, qué bueno sería, ¿verdad? Yo estaba feliz con esa idea de que ella pasara unos días y que yo pudiera tener unos días en soledad, de tener el aire de la casa solamente para respirarlo yo mismo, poder ver películas de acción y no solamente comedias románticas. Así que me pareció una idea fantástica, la apoyé, conseguimos los tiquetes y se fue. Yo pensaba que para un ser solitario como yo y acostumbrado a estar solo, eso sería un descanso, que ella se ausentara unos días. Y yo dije, 2 semanas, eso es perfecto, ¿verdad? Aún si quieres, tómate una más. Qué equivocado estaba, porque a los 5 días ya estaba desesperado porque no podía aguantar sin estar con ella. Literalmente entré en angustia porque sentía que algo me faltaba. Y yo sé que no estoy solo en esto. Conozco también amigos que dicen, yo no viajo solo. Yo no soy capaz de irme del país o salir 4 o 5 días sin mi esposa. Siento que algo me falta y ya no soy capaz de desprenderme tanto tiempo de ella. Y es que, seamos honestos, hombres, nosotros nos las damos de independientes, pero en realidad no sobrevivimos ni una semana sin nuestras esposas. Así que, esposa, Dios te diseñó para que experimentes el gozo de completar a alguien que está incompleto sin vos. Repito eso. Dios te diseñó para que experimentes el gozo de completar a alguien que está incompleto sin vos. Y hay por lo menos 3 escenarios donde yo veo que ese llamado a completar, a ser adecuada para, a llevar al hombre a expresar, esta sí es, hay por lo menos 3 escenarios donde eso se ve. Esa necesidad se ve manifestada, donde tú estás siendo llamada a completar a tu esposo. En primer lugar, yo creo que tú estás llamada a completarlo en compañerismo. Si leemos nuevamente Génesis 2:18, la expresión que da lugar a la creación de la esposa es: no es bueno que el hombre esté solo. Es bien interesante que en el contexto de Génesis 2, el hombre siempre está en comunidad. Si ustedes ven, cuando el hombre fue creado, inmediatamente él siente la necesidad de tener comunidad. Entonces es creada Eva. Y de hecho, en el resto de la historia bíblica, cuando el hombre no está casado es porque está con sus padres. ¿Han notado eso? Que siempre el hombre está en un contexto de comunidad.
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No hay ni un solo momento en que el hombre haya quedado solo. O está con sus padres y cuando abandona a sus padres es para unirse a esta nueva realidad de matrimonio con su nueva esposa, con su mujer. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Siempre es interesante que el hombre es presentado con la necesidad de vivir en medio de una comunidad. ¿Se han dado cuenta también que todos los superhéroes tipo Marvel o DC tienen una mujer, una esposa con la que por fin pueden ser ellos mismos? Que ya no son más Iron Man, sino Tony Stark. Que ya no son Superman, sino Clark Kent. Que ya no son Hulk, sino que son Bruce. Esas personas ante las cuales ellos pueden llegar a ser ellos mismos. Esposas, ustedes tienen un llamado para ser las compañeras de sus esposos hasta que la muerte los separe. Por más duro, por más rudo que parezca tu hombre, nadie le conoce mejor que tú. Déjame decirte algo, ni siquiera él es capaz de ser más vulnerable delante de alguien que lo que es contigo, aunque lo esconda y aunque trate de ocultarlo. Sean, por lo tanto, buenas compañeras de viaje. Yo sé que muchas veces los hombres somos silentes, guardamos mucho silencio y castigamos muchas veces a nuestras esposas injustamente con el silencio. Hablamos poco. Sé que muchas veces tenemos la triste habilidad de alejar a la gente que amamos y somos toscos, rudos en el trato. Pero recuerda que Dios te puso al lado de ese hombre para ser su compañera, para acompañarlo. Bien lo expresa Marcos Vidal en su canción Uña y Carne. No me debes nada, hablando de su esposa, no me debes nada y sigues a mi lado. Y estoy sospechando que me quieres. Casi ya son 8 años y aunque me conoces, todavía estás aquí. El mayor testimonio que nosotros como esposos podemos tener de vuestro amor, esposas, es que aunque nos conocen, todavía nos aman. Que aunque nos conocen tal como somos, todavía están allí, deseando ser compañeras de nosotros, deseando intimar relacionalmente con nosotros. Así que tú has sido llamada, en primer lugar, a completarla siendo compañera de viaje, amiga del camino. Sé amiga de tu esposo, propicia momentos donde puedas entrar en intimidad de su corazón. Y de nuevo, aunque por momentos y en ocasiones algunos de nosotros podemos ser toscos, rudos y tenemos la capacidad de alejarlos, lucha por estar cerca porque tu esposo te necesita como compañera de viaje. En segundo lugar, el llamado a completar a tu esposo también tiene que ver con el aspecto sexual. Estás llamada a completarlo sexualmente. ¿Recuerdan el mandato creacional que estudiamos cuando hablamos del diseño de Dios para el ser humano? Dijimos que uno de los mandatos creacionales es multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra. Bueno, hasta donde yo sé, Adán no puede hacer eso solo. Los hombres no podemos hacer eso solo. Ni solamente disfrutando de la compañía de Eva y perdiéndonos en sus ojos. No, así no vienen los niños al mundo. Necesitamos finalmente entender que Dios, como parte de su diseño como humanidad, nos ha dejado la sexualidad que Dios diseñó como un medio para el cual nosotros podemos cumplir ese mandato creacional. Y es precisamente Eva, la mujer, la esposa principalmente, la que está llamada a ejercer ese complemento al hombre. Eva complementa también de esta forma a Adán. Mire conmigo, por ejemplo, como lo expresa 1 Corintios, capítulo 7, versos 1 al 5. Va a salir ahí en su pantalla. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Este es Pablo hablando a la iglesia en Corinto. Parece que hay una situación que la iglesia le preguntó. Parece que la iglesia en Corinto también tenía como el espacio que nosotros tenemos a las 5 de la tarde, el Facebook Live, y también tenía un espacio de preguntas y respuestas, un poquito más demoradito, porque había que enviar la carta, pero le enviaron la carta a Pablo preguntándole algo que ellos no entendían muy bien. Y Pablo responde. Paso entonces ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor, dice Pablo, no tener relaciones sexuales. Y usted puede ya abrir sus ojos y decir, ¿cómo así? Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre
debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Verso 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, y amigos que nos ven, es lo siguiente. Pablo nos está diciendo que en un matrimonio, la vida sexual es protectora, es un deber y es un deleite. Y déjenme elaborar estas tres cosas. En un matrimonio, la vida sexual es protectora, es un deber y es un deleite. En el verso 1 al 2, usted ve que la primera función que Pablo ve en la sexualidad que Dios da como ejercicio al matrimonio es protectora. Es mejor no tener relaciones sexuales, dice el versículo 1. Ahora, Pablo pasa a decir en el versículo 2 una excepción a la realidad, pero en vista de tanta inmoralidad, ¿cuál es la solución que da Pablo en medio de tanta inmoralidad? Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. En medio de tanta inmoralidad, Dios nos dio un esposo y una esposa para precisamente mantenernos alejados de la inmoralidad. Amigos, el sexo en el matrimonio es santificador. Me mantiene santo y apartado del mal. Comúnmente se piensa, tristemente, que el único que lidia con asuntos de la sexualidad son los hombres, que las mujeres son inmunes a esas batallas. Y yo creo que la estadística pastoral no respalda mucho ese mito. Hay cada vez más mujeres que batallan en este área, por lo que la sexualidad es un regalo no solamente para el esposo, es un regalo también para la esposa. Por tal razón, ya que la sexualidad es protectora, protege a la pareja de la inmoralidad, que es lo que Pablo está planteando, los mantiene a salvos de la inmoralidad. Por tal razón, verso 3 al 5, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. Varias cosas aquí interesantes. Lo primero es que se nos muestra la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad en el matrimonio como un deber. Y es interesante eso porque, no sé a ustedes, pero nos sentimos como extraños pensar en la sexualidad como un deber. Bueno, el texto lo pinta así. Siendo que es algo que es protector, entonces es un deber de la pareja. Eso es lo primero que quisiera señalar, es ese asunto del deber. Pero en segundo lugar, también en este verso 3 es interesante que primero se pone que es el hombre que debe cumplir su deber conyugal, e igualmente la mujer con su esposo. ¿Notan eso? Si lo hubiéramos escrito nosotros, seguramente le hubiéramos cambiado el orden, porque pensamos que quien cumple el deber es ella, porque el hombre no necesita sentir eso como un deber. Eso pensamos nosotros. Pero en el escenario que Pablo está pintando, Pablo pone primero al hombre como responsable de cumplir su deber conyugal. Y yo sé que muchos hombres, como buenos soldados, están ahí en la línea de batalla diciendo: presente mi capitán para el cumplimiento de mis deberes. Pero es así, mis hermanos. Es así, nosotros tenemos el deber de vivir una vida sexual saludable y activa con nuestra pareja. Somos llamados a vivir en esa realidad. De hecho, cuando Pablo habla de negarse, dice que no deberíamos negarnos a nosotros, porque la mujer ya no tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposo, y el esposo ya no tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposa. Esa es una razón por la que no deberíamos negarnos. Verso 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Y si somos honestos, yo no conozco muchos matrimonios que por causa de la oración se nieguen. Regularmente son otras cosas, el egoísmo, una forma de castigo, una manera de manifestar el desacuerdo, que nos negamos el uno hacia el otro. Y Pablo dice: no lo hagan, porque negarnos reiteradamente y sin razones es contraproducente para la vida del matrimonio, es peligroso. De hecho, déjenme decir esto con conocimiento de causa. En el escenario de pastor que escucha y recibe muchas parejas que están lidiando con asuntos como estos, una de las preguntas que siempre hago en consejería matrimonial es: ¿cómo está su vida sexual? Y regularmente lo que yo me encuentro es que
el cómo está su vida sexual en el matrimonio dice mucho de cómo en realidad está ese matrimonio en las otras áreas de la vida. No es normal y no está bien regularmente un matrimonio cuando su vida sexual no está bien. Ese es un indicador muy grande de que hay algo que no está bien, que hay problemas de otra índole que tenemos que mirar. Así que la sexualidad en el matrimonio es protectora, en primer lugar, nos protege de la inmoralidad, por eso el esposo debe tener a su esposa y la esposa a su esposo. En segundo lugar, es un deber, por lo que no deberíamos negarnos por razones egoístas el uno al otro. Pero también, y finalmente, quizá lo más bello de todo, es un deleite. La sexualidad fue entregada como un deleite. Dios le trae una esposa a Adán para que se deleite en ella. Mira cómo el proverbista lo menciona. Bendita, Proverbios 5:18, bendita sea tu fuente, goza de la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Dios describe aquí a la esposa de este hombre como la causa de su delicia y de su deleite. Esposa, Dios te ha entregado a tu esposo para que cuando Él te vea también pueda expresar esa realidad, que Él te vea como esa gacela hermosa, esa cervatilla encantadora, y que Él encuentre satisfacción en ti también en la vida sexual, y tú en Él. La sexualidad fue dada también como un deleite, un regalo deleitoso para la vida de la pareja. Esposa, tienes un llamado a completar a tu esposo sexualmente. Por la santificación de ambos, porque es un deber de la vida conyugal, pero sobre todo porque es un deleite que Dios nos ha dejado. Esposo, quiero decirte a ti que en gran parte de ti depende que no sea solamente un deber, sino que también llegue a ser un deleite. Así que la esposa está llamada a completar a su esposo, no solamente en compañerismo, sino también en la vida sexual. Y finalmente, el llamado que tú tienes para completar a tu esposo es para completarlo en sus responsabilidades. El mandato creacional no solamente es multiplíquense, fructifiquen, sino también sojuzguen la tierra, administren la tierra. Ese es un llamado general. Ese llamado se da en Génesis capítulo 1 y ya se asume que hombre y mujer han sido creados. En el verso 26, varón y hembra los creó e inmediatamente los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y sojuzguen sobre la tierra. El mandato creacional es entregado a hombres y a mujeres. Sin embargo, en medio de ese llamado general que tenemos por igual hombres y mujeres, cuando un hombre y una mujer se unen en un contexto de matrimonio, se crea una nueva estructura para el cumplimiento de ese mandato creacional. Esa nueva estructura es que el hombre lidera a su familia en el cumplimiento de ese llamado. Ya lo hemos visto cuando hablamos del rol del esposo. Y tú como esposa entonces estás llamada a complementar ese llamado que está liderando tu esposo en ese proyecto llamado familia a través de los dones que Dios te ha dado, en el contexto de una sumisión amorosa, como veremos más adelante, y un respeto gentil hacia tu esposo. Pastor, pero ¿cómo luce eso en la práctica? ¿Cómo yo puedo completar a mi esposo en sus responsabilidades o en las responsabilidades que Dios nos ha entregado de administración de lo que Él nos ha dado como familia? Siendo el esposo el líder de ese hogar, ¿cómo yo a través de los dones que Dios me ha dado puedo complementarlo a Él en esa responsabilidad que Dios le ha asignado? Bueno, déjame darte por lo menos 3 responsabilidades en las que tú puedes complementar a tu esposo. Seguramente hay más y no tenemos espacio aquí para eso. Podemos quizás dialogarlo en las horas de la tarde, en el live que vamos a hacer y responder y ampliar un poquito más esto. Sin embargo, déjame darte 3 ideas de cómo puedes tú complementar a tu esposo en el ejercicio de sus responsabilidades. En primer lugar, tú puedes completar a tu esposo y estás llamada a completar a tu esposo en la crianza de los hijos. La crianza de los hijos, y quiero ser claro en esto, es una responsabilidad mutua, no es una responsabilidad de las esposas. Ambos, la tutoría de nuestros hijos recae sobre esposo y esposa, sobre papá y mamá. Pero
en razón a que uno de los roles principales en los que el hombre ejerce su liderazgo es en la provisión de su casa, por lo que debe salir al campo, a la empresa, a la oficina, a la fábrica, al taller, a donde vayas a trabajar, por causa de que el hombre va a estar más tiempo fuera para cumplir su llamado a ser proveedor principalmente. Regularmente la esposa asume la mayor carga de la crianza como ayudas idóneas de los hijos. Ellas participan como nuestras ayudas idóneas en la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros cuando nos casamos, Jennifer y yo, Jennifer tiene el mismo grado universitario que yo, nos graduamos juntos del seminario, somos teólogos, pero asumimos en el proyecto de familia que por lo menos en los primeros años de la crianza de nuestros hijos, ella iba a permanecer en casa 100% y que su ministerio principal y su trabajo principal iba a ser la crianza de nuestros hijos. Y que íbamos a confiar en Dios, en que Dios iba a proveer a través del ejercicio de mi trabajo, fuera cual fuere ese, y poder ella dedicarse a eso, porque estimamos que había un valor mayor en nuestra casa, y era queríamos que nuestros hijos crecieran con el recuerdo de una mamá que está en casa. Quizás podemos soportar el recuerdo de que ellos digan, no tuve los zapatos que quise, no tuve el juguete que quería en Navidad. Podemos sobrevivir con eso cuando crezcan, pero no podemos sobrevivir con el hecho de que diga, a mí me crió mi abuela, a mí me crió tal otra persona. Teníamos la posibilidad, sé que no es la posibilidad que tienen muchas personas, por ejemplo, madres solteras. Muchas de ustedes han tenido que hacer eso y Dios les dará la gracia y seguramente se las ha dado hasta el día de hoy de poder hacer las dos cosas, estar criando a sus hijos presentes, manifestándoles su amor y estando allí y a la vez tener que proveer en sus casas. Pero sé que muchas de ustedes lo hacen realmente es por necesidad y no por decisión personal. En nuestro caso tomamos esa decisión porque finalmente creímos que era importante en ese proceso formativo en los primeros años la presencia de uno de los dos en casa. Entonces, en mi casa, por ejemplo, mi esposa se encarga de los procesos educativos de los niños, en la formación de sus hábitos, ¿verdad? De la levantada y todos estos asuntos que tienen que ver con el día a día, porque ella está presente en casa a tiempo completo. Mi responsabilidad es la educación espiritual, la disciplina de mis hijos, el sacar un tiempo semanalmente para jugar con ellos, en lo que llamamos nuestro tiempo de hombres. El llamado es de los dos. Mi esposa me complementa en gran manera y me ayuda a ejercer bien mi llamado de liderar a mis hijos y mi hogar. Mis hijos no son lo que por la gracia de Dios hoy son, si no fuera por el trabajo esforzado de mi esposa en casa. Así que ustedes, esposa, nos complementan grandemente cuando participan mayor y activamente en la crianza de nuestros hijos. De nuevo, ¿la responsabilidad es compartida? Sí, pero en ese compartir roles, regularmente ustedes asumen una mayor carga por la presencia mayor que tienen en el hogar. En segundo lugar, ¿qué otra responsabilidad tú puedes completar a tu esposo? Bueno, en el servicio eclesial. Dios ha dado dones tanto a hombres como mujeres para el servicio de su obra. Corintios 2 está lleno de esa expresión. Ahí hay una lista interminable de dones que Dios ha repartido en su gracia sobre la iglesia. Y esos dones Dios los ha repartido sin distingo de raza, de sexo, de nada. Los dones son universales y son dados al pueblo de Dios por igual. Hay mujeres que tienen el don de enseñanza, hay mujeres que tienen el don de servicio, hay mujeres que tienen el don de interpretar lenguas y si podemos en un sentido creer que ese es un don que permanece. Hay mujeres que tienen el don de la liberalidad, de la hospitalidad, etc. Cualquiera que sea el don que Dios nos ha entregado, al igual que los hombres. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente, es que una esposa piadosa ha de orientar su ministerio principalmente para dar soporte, alivio y apoyo a que su marido pueda ejercer mejor su liderazgo dentro de la iglesia local. Repito eso. Una esposa piadosa ha de orientar su ministerio, el ejercicio de sus dones, para completar, soportar, apoyar el que su esposo ejerza liderazgo dentro de la congregación. Se dice, por ejemplo, de la esposa del ministro, del pastor, del siervo de Dios, que ella es o su plataforma de despegue o su muro de tropiezo. Y esa es una realidad en la vida de un ministro. Y es la realidad también de muchas familias. Así que, esposa, Dios te ha dado también un llamado de que a través de los dones que Dios te ha dado, te preguntes, ¿yo cómo puedo estimular, apoyar
el ministerio que Dios ha entregado a la vida de mi esposo, el rol que él debería desempeñar en la congregación. Ahora tú puedes preguntar, pero mi esposo no es creyente o mi esposo no quiere servir al Señor. Bueno, en ese caso es ora por eso y también sirve al Señor a través de tus dones en tu iglesia local. Pero si tu esposo es creyente, tu llamado es a cómo puedes animarle a él a que él ejerza su don de liderazgo que Dios ha entregado a los hombres en medio de la congregación, de la vida de la iglesia local, y cómo tú a través de los dones que Dios ha puesto en ti puedes estimular eso hacia el ejercicio de los dones. Y finalmente, en tercer lugar, otra responsabilidad en la cual tú puedes complementar a tu esposo es en la provisión familiar. Ya sea que la esposa trabaje fuera de la casa o que permanezca en ella 100%, tanto esposo como esposa deben estar conscientes que ella está ayudando en la manera en que el matrimonio ha determinado el sostenimiento de su familia. Ahora, ese sostenimiento puede darse en dos escenarios. Un matrimonio tiene que ser consciente que sea que la esposa trabaje fuera de la casa o no, permanezca completamente en casa. En ambos casos, el matrimonio tiene que estar en conciencia de que en ambos casos ella está trabajando. Quizás en la esposa que sale fuera de la casa está trabajando para ayudar en la provisión financiera del hogar porque se requiere. Y en el caso de que permanece 100%, ella está trabajando para que las cosas estén bien en casa y entonces poder tener la tranquilidad de que todo está caminando bien. En ocasiones, un matrimonio ha de decidir entre estilo de vida y bienestar familiar. Yo sé que como seres humanos nosotros queremos todo el paquete y queremos las dos. Queremos tener un estilo de vida de cierta manera y al mismo tiempo que nuestros hijos tengan a la mamá en casa y que estemos atentos a ellos, criándolos, instruyéndolos en la disciplina y la instrucción del Señor, con padres presentes en el hogar. Esas dos cosas es muy difícil tenerlas 100% las dos. Así que en ocasiones vamos a tener que decidir entre eso, si somos honestos, entre el estilo de vida y el bienestar familiar. La esposa debe estar dispuesta a complementar y a proveer a su hogar lo que más se necesite. Y esa tiene que ser una decisión enteramente de cada familia. Yo, y de nuevo y repito, y aquí diré como diría el apóstol Pablo, esto lo digo yo, no el Señor, yo estimulo y apoyo que en la mayoría de los casos, que creo que pueden ser casi todos los casos, excepto quizás madres solteras y demás, que es indispensable, necesario, bueno para tus hijos y para tu hogar, que en la primera etapa de la crianza de tus hijos, los primeros 5 años por lo menos, tu esposa permanezcas en casa. Yo sé que va a implicar muchas cosas, sacrificios, abandonar cosas, poner un pare a tu carrera, lo que sea tus proyectos, pero finalmente es proveer también algo que se requiere en el hogar y es el bienestar de los tuyos. Así que, de nuevo, eso lo digo yo, sé que no aplica en todos los casos por realidades, pero también evalúa en parejas. Muchas parejas dicen, no, pastor, es que no podemos, no nos daría. Y quizás lo que Dios está llamándoles a ustedes no es a cómo incrementan sus gastos, sus ingresos, sino cómo reducen sus gastos. Porque quizás el llamado de Dios con la llegada de un nuevo hijo está haciendo es a reducir el estilo de vida para poder priorizar en el asunto de que ella pueda estar 100% en casa. Así que permítanme concluir esta mañana con lo que hemos mencionado. La esposa ha sido llamada a complementar a su esposo, pues él no podrá cumplir su llamado de forma adecuada sin ella. Ella le complementa a nivel de compañerismo, sexualmente y a nivel de sus responsabilidades. El primer rol que Dios te ha dado como esposa es el rol de complementar a tu esposo. ¿Cómo? Complementarlo a nivel de compañerismo, complementarlo sexualmente y complementarlo en sus responsabilidades. Ese es el primer llamado que tú recibes como esposa. La siguiente semana entraremos a hablar ya de la sumisión y del respeto y hablaremos de eso en su momento adecuado. Por ahora, permíteme dejarte con tres implicaciones, preguntas que quiero que se hagan en sus grupos de conexión o aún que las tomes notas ahí, que puedas hacerlo en tu propio corazón y preguntarte estas cosas. Primero,
Tu llamado es a ser compañera de tu esposo. ¿De qué forma podrías ser mejor amiga, mejor compañera de tu esposo? ¿Cómo podrías crecer en eso de ser amiga y compañera de tu esposo? En segundo lugar, te pregunto, ¿te niegas con frecuencia sexualmente a tu cónyuge? Y esta es una pregunta que yo quiero que te hagas a ti misma, no tienen que compartir en el grupo de conexión. ¿Te niegas con frecuencia sexualmente a tu cónyuge? ¿Cuáles son las razones por las que lo hace? ¿Son razones egoístas que tienen que ver contigo? Y es una pregunta para hombres y mujeres. Y quiero que te la hagas no en el contexto de tu grupo de conexión, sino que la hagas personalmente. Y tercero, ¿son tu esposo y tú un equipo? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes con tu llamado a ser complemento de tu esposo en sus responsabilidades? Quiero que se planteen estas preguntas y que podamos reflexionar en ellas. Y antes de terminar, quisiera dirigirme a ustedes, mujeres que escuchan esto. Yo sé que batallamos, al igual que los hombres, con el asunto de creer que esto es muy difícil y que es imposible. Bueno, en realidad, si Jesús no está de parte de nosotros, es imposible. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que sin la posibilidad de haber venido al Señor y creer en el poder de Dios, y creer en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y poner nuestra confianza no en nuestros méritos, no en nuestra capacidad para hacer el bien, sino en los méritos de aquel que lo hizo, del justo que se dio por los injustos. Sin poner nuestra confianza en Él, siempre vamos a ver que esto es imposible. Pero recordemos lo que Jesús le dijo a los discípulos después de que el joven rico se fue. ¿Quién podrá salvarse?, decían ellos. Ustedes podrán preguntarse, ¿quién podrá ser esa clase de esposa? ¿Quién podrá vivir de esa manera? Bueno, te daré la misma respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quizás esa incapacidad que tú sientes es precisamente lo que Dios quiere producir en tu corazón para que corras hacia Él, te aferres a su cruz, te tires en sus brazos y le digas a Él que te ayude a ser esa esposa que puede complementar a tu esposo. Y si tú, mujer que me ves por primera vez, esposa que estás allí y nos ves por primera vez, no has confesado a Jesucristo para tu salvación, la palabra de Dios te llama a que tú puedas entender que tú eres pecadora, que has pecado contra Dios y que por causa de ese pecado estás lejos de Dios, pero que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por los pecadores y que en Jesús y por su muerte y sacrificio tú puedes encontrar el perdón de tus pecados. ¿Qué tienes que hacer para que eso sea parte de tu realidad y tengas una nueva vida? Arrepentirte de tus pecados, reconocer que tú estás lejos de Dios, que necesitas su ayuda y poner tu confianza en la bondad de Jesús y en el sacrificio perfecto de Él por tus pecados. Si tú haces eso, entonces la Biblia dice que Él, a los que creen en su nombre, a los que les reciben y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y hoy mismo tú puedes llegar a ser una hija y un hijo de Dios. Así que quisiera animarte a eso. Y si estás ahí en esa búsqueda espiritual y queriendo una nueva vida y sintiendo que Dios te está hablando a tu corazón y te está llamando a cambiar, déjanos conocerte y déjanos ayudarte y acompañarte en ese proceso. Por ahora déjame orar por ti y por cada una de las esposas que nos están viendo y pedir al Señor su gracia para cumplir aquello que Él nos demanda. Recuerden, Dios no nos pide nada, para lo cual antes no nos da el poder para hacerlo. Oremos. Padre, venimos delante de ti y venimos en el nombre de Jesús. Y queremos venir, Señor, y declararnos necesitados de tu gracia y de tu favor. Te necesitamos, Señor. Cada familia es distinta, Señor, y yo no conozco la realidad de cada matrimonio y de cada familia. Sé que muchas mujeres quisieran poder vivir de esta manera que ha sido descrita, Señor, pero lo ven como imposible. Y en algunos casos, Señor, las realidades son así. Pienso en madres solteras que quisieran estar con sus hijos y atender su casa, pero no pueden, Señor, por la realidad de que tienen que salir. O quizás esposas que tienen esposos que están enfermos en casa y que tienen una situación compleja y que ellas tienen que salir y buscar, Señor, también ayudar y proveer, complementar a sus esposos, a sus familias en el ejercicio de la provisión. Así que, Señor, lejos está de poder generalizar y meter todas las familias en una caja. Sin embargo, tú sí quieres, Señor, que las esposas puedan vivir en la conciencia de que han sido creadas para complementar. En primer lugar,
para ser compañeras de viaje, para ser amigas de sus esposos y completarlos al ser sus mejores amigas. ¿Cómo pueden, Señor, ellas crecer en ese rol? Yo te pido que les hables esta semana y que les permitas en el compartir juntas, intercambiar ideas de cómo pueden crecer en mostrarse amigas y compañeras de viaje de sus esposos. En segundo lugar, tú los has llamado a complementar, Señor, sexualmente a sus esposos. Y oro por las esposas principalmente. Este es un rol y es un deber de ambos, de esposo y esposa. Pero principalmente oro por esposas, Señor, que puedan evaluar su corazón y ver los motivos por los cuales, con frecuencia, en el caso de aquellas que lo hagan, se niegan a sus esposos sexualmente. Quizás hay heridas allí detrás, quizás hay cosas que se quieren hablar y no se hablan por temor. Dales libertad y permite que nosotros como esposos podamos escuchar, podamos preguntar qué pasa, que hay algo que estoy haciendo mal, no te estoy respetando de alguna manera, que te hace sentir incómoda, y poder hablar, Señor, y poder en un sentido juntos cumplir nuestro deber, el deber de tener una vida conyugal y una vida sexual activa que nos libere y que nos guarde de la inmoralidad, pero que también podamos cumplir ese deber y llegar a ese escenario del deleite, donde podamos deleitarnos el uno con el otro. Y finalmente, Señor, ayuda a las esposas que nos ven a entender cómo pueden complementar a sus esposos en el ejercicio de las responsabilidades que tú les has dado, ya sea a nivel de la crianza de los hijos, de la iglesia y del servicio en la iglesia, o en la provisión familiar. Cualquiera que sea el caso, Señor, háblales y ayúdales a cada familia a encontrar lo que es mejor. Que no solamente hagan lo que es permitido hacer. Es permitido que la esposa salga y trabaje y ejerza. Claro que es permitido. Pero lo que deberíamos plantearnos es qué es lo mejor. Y yo te pido que cada pareja, cada matrimonio pueda tener esa conversación delante de ti, delante de tu rostro, Señor. Y ambos seamos capaces, Señor, de discernir lo mejor. Pido que bendigas, Señor, a las esposas que nos ven, que les ayudes, que les des tu fuerza, que las lleves a ti, a la cruz de Cristo, y a buscar de ti su ayuda y su refugio. Gracias porque no somos amados por nuestra perfección, somos amados por aquel que es perfecto, y en la perfección de Cristo es que somos amados por el Padre, porque tú nos ves a través de Jesús, el perfecto, y nos ves a nosotros ya como santos, y tenemos tu favor y tenemos tu aprobación. Y mientras crecemos en nuestros llamados, ayúdanos a confiar en que tú nos darás la ayuda que necesitamos para seguir siendo transformados más a la imagen tuya. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos también, para festejar este Día de Padres, hacerle un regalito muy especial a todos los papás que nos están viendo y quieren recibirlo. Se trata de un libro que se llama El Padre Nuestro. Precisamente a través de este libro van a aprender a cómo podemos orar precisamente con el Padre Nuestro, la oración que enseñó Jesús. Así que si usted está interesado en recibir este regalo que queremos darles como iglesia, por favor escríbenos al número que está apareciendo en pantalla para coordinar la entrega. Ya sea que tú te dirijas hacia la sede del redil y puedas recogerlo, o que podamos coordinar cómo te lo hacemos llegar. Así que si estás interesado, pues este es un regalito que queremos darte con todo el cariño y esperamos que todos quieran recibirlo. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.